Eduardo, es cuando nadie hablaba del tema, nadie, les aseguro que nadie hablaba del tema, el que decía, vienen los robots, va a cambiar el trabajo, fíjense sobre el futuro del empleo. ¿Hace cuánto venís investigando esto? Bueno, el tema del trabajo hace 4 años aproximadamente, pero el discurso así más abierto creo que empezó hace 2 años, una cosa así. Cuando se empezaron a ver, cuando la literatura que empezaba a mostrar los efectos de la automatización en otros países más desarrollados, empezó a encontrar los efectos más recientes. Porque este es un fenómeno muy reciente, eso hay que aclarar. O sea, la automatización no se ve en los 80, en los 90, en series largas, se ve en los últimos años y es algo que se está acelerando en los últimos 2 años, diría. Entonces tampoco tenemos mucho la evidencia, pero a medida que sale, la preocupación empieza a abrirse, a expandirse y la visión que tenemos va cambiando. Por ejemplo, quiénes están expuestos y quiénes no. ¿Y quién está hoy expuesto? Primero en el mundo y después en la Argentina, si es que hay un contrapunto. Sí, lo hay, pero más bien la diferencia es de timing, si querés. Originalmente se pensaba que los que estaban expuestos eran los trabajadores o las ocupaciones de calificación media, rutinaria, fácilmente automatizables. Y uno pensaba en la fábrica, en el robot físico. Y eso fue lo que efectivamente sucedió, pero venía sucediendo hace muchos años, porque la robotización en las fábricas, en las manufacturas, es un fenómeno antiguo. Pero a medida que avanza nos estamos dando cuenta que hay una diferencia radical entre lo que veíamos de la robotización tradicional y lo que vemos ahora, que está basado básicamente en la inteligencia artificial. Los robots ya no son robots físicos y no vienen por nuestros brazos. No vienen por nuestro empleo, como vienen se decía. por nuestro cerebro, no, vienen por... sustituyen al intelecto humano en algunas funciones. Por ejemplo, no sustituyen la empatía, pero sí sustituyen al intelecto. Entonces, ya no es solo la fábrica, ni el obrero, ni el operario, vienen por los docentes, los médicos, los contadores, los gestores de fondos. Entonces se está abriendo mucho el abanico y ahora lo que pensábamos que estaba circunscrito un pedazo del mercado laboral, hoy se está abriendo mucho y estamos viendo esos efectos afuera. Acá todavía no llegó, pero eventualmente va a llegar. Entonces lo que tenemos es una especie de preview de lo que va a suceder en Argentina una vez que nos integremos al mundo. Él no lo dice, pero también vienen por los periodistas. Hoy te cuidaste. Pero... ¿No? Bueno, es que vos deberías saberlo, que hay muchos bots que escriben noticias ya en el Washington Post, en el Boston Globe, en el New York Times. Son casos ya documentados que van avanzando de a poco, un poco comiéndoles el salario a los periodistas, o sea, porque para competir tenés que bajar salarios, y un poco sustituyendo funciones. Y la primera reacción del periodista o de cualquiera que sea sustituido es, bueno, los robots sustituyen tareas, las más pesadas, las más pedestres, triviales. Pero a medida que sustituya el 90% de las tareas que yo hago, mi trabajo empieza a ser más precario. Muy pronto en La Nación también les cuento, hay inteligencia artificial aplicada, ya estamos trabajando en eso. Y tiene que ver, como él dice, con cuestiones que van migrando. De hecho, ahora en las redacciones del mundo hay editores de robots. O sea, lo que tenés que fijarte es que el algoritmo del robot no cometa un error y no como ocurría en la facultad, que era emisor, receptor, feedback, que quedó muy lejos. De hecho, los robots crean sus propios robots. De vuelta, hablando de robots virtuales, de programas. Hay software que genera software de inteligencia artificial. Entonces, el primer software lo entrenás con un ingeniero, con alguien especializado en computación y ciencia de datos. El segundo se entrena solo. Y lo que ves en los últimos meses es que los robots o la inteligencia artificial sustituye lo que pensábamos hace apenas 2 o 3 años que era la profesión del futuro, que eran los programadores. Los programadores en India están perdiendo el empleo porque parte de sus actividades está siendo sustituida por inteligencia artificial. Así que cuando nosotros pensamos el empleo del futuro, generalmente pensamos lo que era el empleo del futuro hace 10, 15 años. Pero dentro de 10, 15 años, cuando tengamos estos nuevos trabajadores, posiblemente estén desactualizados. El blanco se mueve muy rápidamente. Eduardo, hay una cuestión que a todos nos decían cuando éramos chicos, es, uy, ¿qué vas a estudiar? ¿Sociología? ¿Vas a estudiar, no sé, cuestiones más soft, psicología? Como una cuestión en la cual la pregunta típica de abuelos inmigrantes es, ¿de qué vas a vivir? Todo indica que cambió ahora, digamos, las profesiones que son más soft o distintas empiezan a ser profesiones con más futuro. Yo lo pensaría en términos de las diferentes funciones del trabajador humano. O sea, como te decía, el músculo ya ha sido mayormente sustituido. Y a lo largo de siglos, te diría. El cerebro, el análisis, la compaginación de datos, la compaginación de noticias, que es también compaginación de datos, está siendo sustituido y creo que eso se va a acelerar.
la parte más humana, artesanal, de empatía, la cosa más, más de piel. Y no estoy hablando solamente del docente, que es una profesión a mi juicio del futuro, sino, por ejemplo, de los microtrabajadores asociados al turismo, la cosa artesanal. Eso es muy difícil de sustituir sin que se note el efecto de cadena, de masificación. Entonces, sectores como los de salud y cuidados, la docencia, lo relacionado con el turismo, la cosa más regional, más típica del hombre, creo que todavía resiste, pero de vuelta, hace 20 años no sabíamos que íbamos a avanzar tanto con la inteligencia artificial, así que no sé por cuánto tiempo van a resistir. Pero hoy te diría que todo lo que tiene que ver con la empatía y el conocimiento humano y la cultura adquiere otra valorización en términos relativos. El ingeniero era la profesión del futuro hace 20 años. Hoy es la profesión del presente, pero no está tan claro que hoy tengamos que tener muchos más ingenieros y programadores para dentro de 20 años. Hablamos de futuro y hablamos también de Kevin Kelly. Ustedes vieron la primera parte del fundador de la revista Wired. Te voy a proponer como disparador esto que tiene que ver con si somos pesimistas, optimistas. Veamos qué es lo que dice. You once wrote that the future would be risen by optimists. Do you still think that? Of course. I think I am an optimist because of history. If you look at the past 200 years, scientifically, look at the evidence. Don't look at the news. Look at the evidence for the last 200 years, and the measurements of longevity or security, safety, rights, education, everything that we're concerned about has gotten a little bit on average around the globe better decade by decade by decade. And that is where my optimism comes from, the fact that we have scientific evidence of progress. ¿Hay evidencia científica del progreso? ¿Hay optimismo como rasgo fundamental? ¿Cuánto le das de importancia a esto? Importancia. Si vos me preguntás si la tecnología va a ser buena para el bienestar de la humanidad, yo te diría que sí. De hecho, me parece que una cosa que a nosotros nos traba cuando hablamos de tecnología y trabajo es esta visión muy central, muy local en la historia de la humanidad, que es pensar que el trabajo es esencial al hombre. El trabajo no ha sido esencial al hombre más que en los últimos siglos, pero si pensamos, sin ir más lejos, en los griegos clásicos, los griegos no trabajaban, trabajaban los esclavos, lo cual no es algo obviamente que querramos reproducir, pero bien podríamos tener dentro de 100 años una sociedad donde trabajaran las máquinas. Y eso no tiene nada de malo intrínsecamente si encontramos algunas ocupaciones, como decían los griegos, que eran todos estetas, algunas ocupaciones que llenen nuestro tiempo de manera creativa y realista, no necesariamente de manera remunerada. Entonces, la tecnología aumenta sin duda la riqueza total. El desafío es cómo redistribuirla, porque el problema del trabajo viene básicamente de esto. Nosotros podríamos producir mucho más con menos horas, pero si solo trabajan, solo producen y se llevan el fruto de esa producción los dueños de las máquinas o los trabajadores remanentes, el resto se quedan sin consumo, se quedan sin producir. Eso es lo que no queremos y por eso nos preocupa el impacto de la tecnología en el empleo y tenemos que pensar cómo redistribuimos esa riqueza de manera justa y que todos estemos un poco mejor. Pero seguro que el target, el futuro, nos ofrece un mundo de mucha más riqueza y mucha más abundancia. Hay que aprender a redistribuirlo. Analizar el impacto sobre el trabajo es básicamente pensar anticipadamente cómo vamos a redistribuir esa riqueza. O sea que yo soy muy optimista, pero me parece que para llegar a ese futuro benigno tenemos que tener en cuenta que esa abundancia sola no se distribuye. Entonces alguien va a tener el Estado, las sociedades, la gente individual va a tener que hacer algo para que esa abundancia sea repartida y todos vivamos de sus frutos. De eso se trata, Eduardo, la nueva agenda, entonces. Ya no de los robots vienen por el empleo, sino cómo administrar este nuevo escenario macroeconómico. Sí, los robots vienen por el empleo, pero yo tengo ingreso como para consumir los frutos de lo que producen esos robots, no hay ningún problema. De hecho, de vuelta, nosotros muchos tenemos carreras, nos encanta trabajar, trabajamos de más, pero la mayoría de los trabajadores tienen laburos. Si vos le preguntás al 90% de los trabajadores si mañana te querés quedar en casa, seguramente te va a decir que sí. Y si le preguntás si quieren trabajar 3 días a la semana en vez de 5, te van a decir que sí. Porque son trabajos que la gente los vive como una obligación, pero es duro, es algo que si uno pudiera trabajar menos horas lo haría.
Si el robot me facilita hacer eso sin perder poder adquisitivo, sin perder ingreso y bienestar, bienvenido, no hay nada de malo. El tema es cómo llegar a eso, cómo llegar a esa combinación de mayor productividad por un lado y un nivel de distribución que no empeore mucho la equidad. Ese es el desafío. La última, ¿de qué tiempos hablamos para llegar a eso? Es muy difícil aventurarnos. La verdad que es muy difícil porque no es lineal, en parte, y porque tampoco es exponencial en el sentido de que una vez que empezás a crecer, creces de manera no lineal permanentemente. Hay como aceleraciones y frenos. La verdad no sé, y yo creo que es más lento de lo que la gente piensa porque hay que tener en cuenta que las sociedades tardan en asimilar eso, reaccionan, se protegen culturalmente. El auto autónomo que mencionabas recién en el slide, en la proyección, bueno, va a tardar la gente en aceptar culturalmente despojarse del auto. Va a tardar por ahí una generación. O sea, nuestros hijos no tienen autos, en general, tienen menos propensión a comprarse el auto, pero que nosotros soltemos esa costumbre o que nos pongamos en manos de un robot va a tardar. De la misma forma que tardó el ascensor automático en ir sin ascensorista. ¿Sabes? Que lo ponían en ascensorista porque la gente no se quería subir sola, tenía miedo de quedarse en manos de la máquina. Entonces, sí, puede demorar más de lo que el modelo te indicaría, pero precisamente por eso tenemos tiempo de anticiparnos y llegar de la mejor manera posible. Muchas gracias, Eduardo. No, gracias a vos.